Hello guys, vamos a ir rapidito a la clase. En la clase anterior estuvimos hablando de los subject pronouns, ¿okay? de los sujetos. Hoy vamos a hablar del verbo. Ya estuvimos cubriendo la parte del sujeto, así que nos toca cubrir la parte del verbo. ¿Okay? Verbs in English. Entonces, si nos fijamos en nuestra fórmula nuevamente, tenemos el subject, luego tenemos el verb, sujeto, verbo, complemento. Como ya sabemos, esa fórmula es clave para entender el inglés y para hablarlo correctamente. Ya estuvimos trabajando con el sujeto, vamos a ver ahora cómo se trabaja con el verbo. Entonces, lo primero que hay que decir del verbo en inglés es que los verbos no tienen tantos cambios como tienen en otros idiomas, específicamente el español, por poner un ejemplo. Si nos vamos al ejemplo del verbo comer en español, que sería el verbo eat, entonces podemos ver que, por ejemplo, para yo decir yo como en inglés, en español, el verbo comer cambió de comer a como, pero en inglés yo diría I eat. El verbo sigue con su misma forma. Luego yo diría tú comes, y en inglés sería you eat. Fíjate como ya en español tenemos dos formas, en inglés seguimos teniendo la misma, eat. Luego él come, y en inglés sería he eats. Entonces aquí podemos notar que sí tendríamos un pequeño cambio, y es el cambio que vamos a tener en la mayoría de los verbos en inglés, que es una S, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ella come, she eats, nosotros comemos, we eat, ustedes comen, you eat. Entonces, si se pueden fijar, el verbo en español y el verbo en inglés no tienen la misma cantidad de conjugaciones. En español tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes. Vamos a decir 5 porque estas dos son iguales. 5 formas diferentes dependiendo del sujeto que usemos. En inglés tendríamos solamente 2 formas. 1, 2 y ya. Y también va a depender de qué sujeto usemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de verbos en inglés, olvidando ya la parte del español, pudiéramos decir que los verbos tienen 2 caminos, se dividen en 2 direcciones. Tendríamos verb to be y los simple verbs. Que los verbos simples es un nombre que le puse ya que vienen derivados del presente simple, aunque el verbo to be también es presente simple. Pero hay que tener en cuenta que en inglés el verbo to be se va a manejar de manera distinta a todos los demás verbos. O sea que si en inglés tenemos, por poner un número, si en inglés tenemos 100 verbos, imagínate que solo existen 100, que no es así, existen muchos más. Pero si solo existen 100 verbos en inglés, 99 se trabajarán de la manera simple y solo el verbo to be se trabajará de una manera diferente. Entonces, por esa razón,
se divide, porque el verbo to be no trabaja de igual forma a los otros verbos que hay en el inglés. O sea que la forma en la que tú usas verbo to be es distinta a la forma en la que se usan todos los otros verbos. Por esa razón, yo digo, y me gusta dividirlo en dos caminos: verbo to be y el resto de los verbos, que serían los verbos simples. En esta ocasión no vamos a hablar de verbo to be, vamos a dejar ese tema para una clase aparte y nos vamos a centrar en los verbos simples, por llamarle de alguna forma. Entonces, como ya les dije, los verbos simples, que son los que vamos a trabajar ahora, tienen dos formas, ¿ok? Pero antes de ver sus dos formas, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar el verbo en inglés de manera correcta. Entonces, siempre que vayamos a hablar, es obligatorio que tengamos el sujeto y es obligatorio que tengamos el verbo. Si una de estas dos cosas faltan en la oración no va a tener sentido. La oración no va a estar completa. En inglés se pueden crear oraciones sin el complemento. Eso no afecta y pueden tener sentido en su gran mayoría. Pero si las hacemos sin el sujeto o sin el verbo, la oración no va a tener sentido. Entonces, súper importante que nosotros siempre tengamos estas dos cosas en la oración. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de verbos en inglés y luego dividimos las dos formas en las que se usan. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I eat pizza. Esa sería una oración. Yo puedo decir José works in the morning. Esa sería otra oración. Yo puedo decir Maya has long hair. Esa sería otro ejemplo. Entonces tenemos aquí que yo como pizza. Aquí tendríamos José trabaja en la mañana. Y aquí tendríamos Maya tiene el pelo largo. Entonces, a la hora de nosotros crear oraciones, siempre tenemos que seguir este orden: el sujeto, el verbo y luego el complemento. Un ejemplo de oración sin complemento, ya que les dije que se pueden hacer, yo puedo decir, por ejemplo, you study, tú estudias. Cuando digo esto, you study, estoy diciendo una oración. No está completa, pero es una oración que se entiende, que tiene sentido. Entonces, a la hora de nosotros crear oraciones, a la hora de hablar, porque cada vez que hablemos estamos creando oraciones, tenemos que hacerlo de esta manera: sujeto, verbo, complemento. Pero en esta ocasión estamos trabajando con el verbo. Entonces el verbo se va a colocar siempre después del sujeto. O sea que si yo tengo la oración Maya tiene el pelo largo, yo no puedo escribir Maya long hair has. No puedo. Siempre tiene que seguir este orden: sujeto, verbo, complemento. Siempre. Entonces, vamos a ver dos ejemplos más y luego vamos a los dos tipos de forma que tienen los verbos. Entonces, yo pudiera decir nosotros, o a nosotros nos gusta ir al gimnasio. Yo pudiera decir eso. También yo puedo decir
My mom cooks very well. Entonces, a nosotros nos gusta ir al gimnasio. Mi mamá cocina muy bien. Entonces, como les dije, hay dos tipos de formas que toma el verbo a la hora de nosotros utilizarlo en inglés. Y esa forma es la que vemos aquí. Sería el verbo sin S, sin ningún tipo de cambio, y el verbo con una S. No siempre será una S, va a depender del verbo, pero en la mayoría de los casos simplemente va a tener una S y ya. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo puedo decir el verbo trabajar, work, y works. Esas son las dos formas que puedo tener del verbo trabajar. Puedo decir también el verbo limpiar, clean, y cleans. Esas serían las dos formas que voy a tener del verbo. Puedo tener el verbo ayudar, help, y tendría el verbo helps. O sea, esas son las dos formas que van a tener estos verbos en el 90% de los casos. Un último ejemplo. Yo puedo tener el verbo correr y correr, runs. Entonces, ¿por qué lleva S en algunos casos y en otros no? ¿Por qué? Es por el sujeto con el que se use. Para que lleve S o no, va a depender de con qué sujeto se está usando. Entonces, por ejemplo, todos estos sujetos, he, she, and it, llevan una S al final del verbo. Todos estos sujetos llevan una S al final del verbo. O sea que si yo digo, él trabaja en la mañana, él trabaja en la mañana, he works in the morning. Si yo digo, ella limpia la cocina, she cleans the kitchen. She cleans the kitchen. Si yo quiero decir, María ayuda a sus hermanos. María helps her brothers. Si yo quiero decir, Carlos runs fast. Entonces, en todos estos ejemplos, yo estoy utilizando she o he or she. También puede ser con it. Yo puedo decir, la computadora funciona bien. The laptop works very well. Entonces, en todos esos ejemplos, el verbo va a llevar una S. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando a esos tres sujetos. Si yo utilizo otros sujetos, no va a llevar esa S. Recuerden que la clase de los sujetos ya está subida al canal de YouTube, así que pueden ver ese video, la de los subject pronouns, en caso de que tengan alguna duda de a qué se refiere con he, she, and it. Pero si no tienen ninguna duda y saben lo que es, pues seguimos. Entonces, los demás sujetos no llevan S. ¿Y cuáles son los demás sujetos? Bueno, los demás sujetos son I, you, we y they. Estos sujetos no llevan S en el verbo. No la llevan.
Entonces es importante resaltar esto para que no hayan confusiones a la hora de trabajar con los verbos. Vamos a ver ejemplos sin S. Sería, por ejemplo, I work in the morning. You clean the house. We help her brothers. And they run fast. Entonces, si se pueden dar cuenta, en estas oraciones el verbo lleva una S al final porque están siendo utilizadas con he, she, and it. Pero en este caso, el verbo no lleva una S al final porque están siendo utilizados con you, I, you, we, and they. Entonces, siempre que nosotros vayamos a utilizar verbos en inglés, tenemos que tener en cuenta el sujeto. Si el sujeto es I, you, we o they, el verbo se pone normal, sin S, no lleva S. Esta sería su forma. Esta sería su forma. Ahora, si el verbo lo estamos usando con he, she, and it, el verbo sí va a llevar una S al final. ¿Ok? Esta sería su forma. Hay que tener eso en cuenta porque es súper importante a la hora de hablar inglés. Recuerden que siempre vamos a tener esta combinación de sujeto y verbo y obviamente el complemento. Siempre vamos a tener esta combinación. Entonces, como la combinación siempre va a estar, tenemos entonces que colocar el verbo en una de sus dos formas, con S o sin S. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé cuando lleva S y cuando no? Depende del sujeto. Si el sujeto es he, she or it, lleva S. Si el sujeto es I, you, we, they, no lleva S. Recuerden que estos son pronombres personales, subject pronouns, y que ellos sustituyen a los sujetos de lo que estamos hablando. O sea, que si yo coloco he o si coloco José, los dos son el mismo pronombre, el mismo sujeto. Entonces los dos llevarían S. He speaks and José speaks. Los dos llevarían S porque he y José son técnicamente el mismo pronombre. ¿Ok? Entonces, si yo en vez de José digo ellos, they, o digo nosotros, we, ahí no lleva S. Sería they speak and we speak. Entonces esa parte no es difícil de entender, simplemente hay que practicarla bien y recordar esa regla de que los verbos se utilizan de esa forma. Número 1, solamente tienen dos formas, con S o sin S. Solo tienen esas dos formas. Número 2, el verbo va a depender del sujeto. Dependiendo qué sujeto usted tenga, usted va a tener el verbo en una de sus dos formas. Entonces aquí tenemos los sujetos que van con S en el verbo, he, she, it, y los sujetos que no llevan S en el verbo, I, you, we, they. Hasta aquí creo que estaríamos bien. Si tienen alguna duda, saben que me pueden escribir vía WhatsApp, que es donde estamos mandando el link de las clases. Más adelante les dejaré una tarea en la descripción de los videos de YouTube, pero por ahora es todo por hoy.